Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a contar otra que tiene relación con aquella del capítulo pasado cuando hablamos de las poseídas de Ludum en Francia y que más o menos corresponden a la misma época y es uno de los casos más famosos. Y por qué no, de los más infames de la historia, claro. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una taza de café. Los invito a que se suscriban también a mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial en YouTube. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y quienes deseen formar parte de mi fanpage en Facebook es Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues bien, esta historia, como decía, es más o menos por la misma época. Esto ocurrió por allá en 1692. A principios de ese siglo llegaron a Estados Unidos los famosos Pilgrims, o sea, los peregrinos. Eran unos hombres muy religiosos que habían huido de Inglaterra porque los perseguían por su religión. Y eran como una especie de disidencia de la iglesia anglicana, era más como tirando hacia el lado de los protestantes. Era una cuestión ahí como toda, no sé, una mixtura extraña de varios pensamientos religiosos. Y entonces ellos decidieron irse para Estados Unidos, simplemente para poder ejercer libremente, profesar libremente su religión. Y ellos son quienes instituyeron quizás la fiesta más importante de los Estados Unidos, que es el Día de Acción de Gracias, que ocurrió después de una temporada muy difícil para ellos, recién llegados por ahí en 1620, 1621, y que lograron superar esa temporada muy difícil y fueron y cazaron un montón de pavos silvestres y los cocinaron, los asaron y con ellos hicieron ese primer Día de Acción de Gracias por todo lo que les había ocurrido. Pues bien, este tipo de personas empezaron a colonizar buena parte de los Estados Unidos. Y como eran tan supremamente religiosos, este poblado del que les voy a hablar, le pusieron el nombre antiguo de Jerusalén, Salem. En inglés supongo que se dice Salem, algo así por el estilo. Y había sido fundado en 1630. En 1692 ya era una comunidad muy bien establecida, rigurosamente religiosa, muy rígida, es decir, no transigía con nada, era lo que ellos llamaban la pureza, pero era demasiada pureza y cualquier cosa era susceptible de castigo. Pues en aquella época, en 1692, la población era una población relativamente grande para la época, en un sitio despoblado, pues muy despoblado, o muy alejado más bien. Y entonces los habitantes de Salem tenían una vida supremamente rígida en cuanto a la observancia de los preceptos de su religión. No admitían nada. Y allí había una familia que era la del reverendo Samuel Harris, que tenía una hija muy hermosa llamada Abigail Harris. Y ella, con ellos vivía una prima, prácticamente se mantenía ahí. Tenía su propia casa, pero básicamente creció ahí con Abigail y se llamaba Elizabeth Proctor, hija de John Proctor, otro de los prominentes del pueblo. Pues estas dos niñas, con su grupo de amigas y algunas mujeres pues más adultas, eran muy dadas a sentarse a contar y escuchar historias. Y en la casa tenían una criada, negra ella, o pues más bien de extracción mestiza, algo así, que provenía no se sabe de dónde,
que se llamaba Tituba. Y Tituba reunía a las niñas y empezaba a contarles historias fantásticas de gnomos, duendes, hadas, animales extraordinarios. Era una gran contadora de historias. Y entonces se reunían todas las tardes a contar historias. Y supongo yo que contaba historias que de pronto no eran bien vistas por los patriarcas de la aldea. Y por lo tanto la tenían en la mira. Pues justamente porque contaba historias que supuestamente eran nocivas para las niñas y sus amiguitas, el reverendo Harris optó por sacarla de su casa y mandarla por allá a otra aldea lejana. Y entonces Tituba se fue. Cuando Tituba se marchó, estas niñas comenzaron a comportarse de una manera muy extraña. Y si les decían alguna cosa, inmediatamente se lanzaban al piso, pataleaban, lanzaban espumarajos pues, por las comisuras de los labios, tenían movimientos espasmódicos, sonidos guturales, hablaban de una manera extraña y tal vez algún idioma no conocido. Y entonces el papá preocupado dijo, no, esto hay que ponerlo en conocimiento del consejo de ancianos que gobernaba la aldea para ver qué se podía hacer. Pues las niñas se hicieron populares, porque como ellas se tiraban al piso, hacían shows, gritaban, lloraban, cantaban, entonces sus amiguitas, no se sabe por qué, no sé si eso suceda como con un bostezo, que cuando uno bosteza, bostezan todos los demás. Probablemente a ellas, digamos lo que, tal vez el show que ellas, la popularidad que estaban ganando en la aldea, probablemente quisieron tener. Y empezaron también a lanzarse al piso y a tener esos shows. Y resulta que el grupo de amiguitas de ellas, que iban a aquellas veladas en las que Tituba les contaba historias, también empezaron con los mismos síntomas. Entonces ya hubo alarma en el pueblo, ya no eran dos, eran varias más. Es decir, era un grupo relativamente grande, 8 o 10 niñas que estaban en esas. Y dijeron, no, esto es un caso de brujería, esto es del demonio. Y necesariamente, si es del demonio, tiene que llegar a través de las brujas. Y empezaron a buscar chivos expiatorios y se encontraron que pues Tituba fue la primera acusada. Se suponía que ella era la causante de todo esto. Mas su origen, que no era como muy conocido, más el color de su piel, más la forma en que hablaba, configuraba con todos esos rasgos, configuraba perfectamente a una bruja. Por lo tanto, hacia ella dirigieron sus miradas. Pero resulta que ella no podía actuar sola. Y por lo tanto, empezaron a escudriñar por toda la aldea quién más podría ser. Pero para lograrlo, era apenas lógico que tenían que consultarles a las niñas y preguntarles quiénes son sus compañeras, quiénes son los causantes de todo esto. Las niñas en principio, pues obviamente, acusaron a Tituba. Y luego les dijeron que dijeran más nombres de personas que de pronto podían asistir a esos aquelarres por allá en la mitad del bosque, en los claros del bosque, las reuniones pues, de brujas con el demonio. Y estas niñas, que de bobitas no tenían nada, acusaron a las personas más débiles de la aldea, a una mujer que era pordiosera, que era una mendiga, llamada Sara Hodge, algo así, y a otra que era como el hazmerreír del pueblo porque era una mujer viuda, sola, borrachita,
Sarah Osborne. Y las dos Saras eran demasiado frágiles dentro de esa comunidad. La una era una mendiga y querían sacarla, y la otra era una borrachita. Y entonces ellas acusaron a estas dos mujeres, que éstas les habían enseñado cómo convocar al demonio, cómo hacer pactos con él. Entonces las apresaron a ellas. Y después entonces siguieron preguntando, entonces empezaron a acusar a aquel y a aquella que no le caía bien. Entonces llegó un momento dado en que, pues acusados de brujería, o acusadas particularmente mujeres de brujería, eran 10 o 12. Otra que llamaba Martha Corey. Resulta que el pecado de ella era que había tenido un hijo probablemente de una relación con algún nativo, y entonces era de piel oscura y por lo tanto no podía estar ahí tampoco. Y así como ella, a otras más que a la hora de la verdad su único pecado era que pues eran el eslabón más frágil de esta cadena. Así las cosas, entonces empezaron los procesos, y las niñas, entre tanto, seguían acusándole así alegremente a fulano de tal. Bueno, acusaron a un predicador que llegó, Adler. Luego acusaron a otro señor que dijo que ellas estaban locas. Entonces lo acusaron que había sido él el que las inducía y que inclusive trataba de seducirlas y que en algunos casos intentó violarlas. Lo cierto del cuento es que las acusaciones fueron tantas y tan variadas que por la misma cantidad de acusaciones y la forma en que lo hacían, pues una persona con una mente relativamente libre pensadora diría, no, están locas. Eso fue lo que dijo este reverendo que vino, Adler, que vino de otra ciudad. Entonces él dijo que estaban locas y por eso lo acusaron a él también. Pues ¿cómo les parece que durante todo ese año 1692, entonces el pueblo prácticamente centró su vida en los procesos que les habían abierto pues a todas estas mujeres y a algunos hombres? Visto eso después, en el tiempo, se dieron cuenta que muchas de las acusaciones, porque fueron también algunos de los hombres más prósperos del pueblo, pero que no gozaban de la aceptación de los demás por circunstancias, por X o Y razón, entonces también fueron acusados. Y llegó un momento en que empezaron esos juicios además presididos por alguien que ni siquiera era un juez, sino que vino un predicador de fuera que empezó a decir que en efecto las niñas estaban poseídas y que ese pueblo estaba lleno de brujas. Y empezaron a mirar y él empezó a decirle al juez, al que presidía, qué tenía que hacer, a quién acusar. Y entonces fue una feria de acusaciones. Y el proceso se adelantó de una manera tan arbitraria que todos fueron condenados a muerte. Se dice que entre el 18 de septiembre y entre el 18 y el 22 de septiembre de 1692 ejecutaron a 19 personas. Entre ellas a las dos Saras, Sarah Hodge y Sarah Osborne, a Martha Corey, de la que también hablé. Creo que a uno o dos hombres, creo que no fueron más. Y en todo caso, en 4 días ejecutaron a 19 personas. La única diferencia aquí es que no las quemaban en la hoguera. Los ingleses no eran muy amigos de la ejecución en la hoguera, que era pues la característica de la Inquisición, sino que eran ahorcados. Ahorcaron a esa cantidad de personas
Y alguien con una mediana sensatez, uno de los jueces, llegó un momento en que dijo, no, un momentico, esto ya pasó de castaño a oscuro. No, porque es que ya eran acusaciones y acusaciones, iban acusando a cualquiera, o porque se reía, o porque lloraba, o porque no le caía bien. Ya había medio pueblo acusado prácticamente de prácticas de brujería. Entonces, alguien dentro de ese jurado dijo, no, detengamos esta orgía de ejecuciones, detengámoslo un momentico. Y empezaron a analizar los casos y dijeron, no, esto tiene que parar. Estaban abiertos, a más de los 19 que fueron ejecutados, quedaban abiertos 56 procesos. Obviamente, contra 56 personas. De esos 56, desecharon por física falta de pruebas o de evidencias o de algo, o de indicios. Desecharon algo así como 30. Los otros procesos los continuaron y dijeron, no, aquí no hay nada. De todos ellos, de los que quedaron, solamente 3 más fueron ejecutados. Pero hasta ahí llegó. Entre tanto, las niñas seguían con su show y con sus pataletas y aprendieron cómo a manejar muy bien el cuento, y resulta que inclusive les decían algo y cogían la Biblia y la tiraban al piso. Renegaban de Dios. Y eso reforzaba la idea de que en efecto estaban poseídas. Pero ¿por qué a ellas no las ejecutaron? Porque eran las niñas de los ricos del pueblo. A ellas no las tocaron. Por fin se detuvo, como decía ahorita, esa orgía de ejecuciones. Y poco a poco la normalidad fue volviendo al pueblo, aunque quedaron demasiadas heridas y demasiados rencores, demasiados odios, y mucha de la gente que vivía ahí prefirió marcharse a otro lado, porque no podían soportarlo. Tiempo después, no, siglos después, porque este caso ha sido muy investigado, y se supone que es evidentemente un caso de una histeria colectiva, propiciada por unas niñas malcriadas, aceptadas y creídas por una sociedad pacata, demasiado religiosa, demasiado rígida, que veía el demonio en todas partes. Y fue entonces, en ese sentido, no solamente la histeria colectiva de las niñas que hacían el show, sino la histeria colectiva del resto de la población que creía que ya el demonio se había apoderado de la aldea, de Salem o Salem, pues. Tratando de encontrarle como respuestas a esto, ya en el siglo XX hubo una investigación muy interesante y encontraron que había una causa, y era una causa muy poderosa, muy bien sustentada, y que definitivamente era real, porque tenía elementos para poder decirlo así. En ese año de 1692, particularmente, entre 1691 y 1692, hubo un verano muy sofocante y muy húmedo. Y obviamente que aquellas poblaciones lo que hacían era guardar suficiente provisión para enfrentar el invierno. En este caso, el centeno era básico para la supervivencia. De ahí hacían el pan que consumían. Y entonces, luego de examinar estas condiciones, unos científicos de una universidad norteamericana encontraron algo que ya sabían que ocurría con el centeno, que se conocía suficientemente desde hacía mucho tiempo. Y apenas ahora vinieron a asociarlo con esto. Y es que el centeno, en esas condiciones de humedad y de calor, en la medida en que está almacenado, comienza a
se contamina o aparece un hongo que se llama el cornezuelo. Y ese cornezuelo tiene una sustancia activa que es la ergotina. Y la ergotina, al parecer no, científicamente comprobado, produce visiones, delirios y afecta el sistema nervioso central, pero afecta particularmente la psiquis del individuo. Como que esa ergotina tiene los efectos parecidos como, por ejemplo, o cercano a la LSD o a ese tipo de drogas que inducen visiones y delirios. Y dicen que ese año, es decir, el transcurrido entre parte de 1691 y 1692, particularmente en esa área, ese clima activó este cornezuelo que se apoderó del centeno, y la ergotina contenida por el cornezuelo hizo efecto en las niñas y prácticamente en todo el pueblo. Aquí no se habla solamente de lo que ocurrió con las niñas, sino de todo lo que ocurrió con el pueblo, porque el pueblo entero se salió emocionalmente de sus cauces. Las niñas con aquel cuento que querían manipular a la población, haciéndose pasar por poseídas, y el resto del pueblo creyendo en eso y actuando, diríamos lo que, con una paranoia impresionante que los llevó a ejecutar en aquella época más de 50 personas, simplemente porque varias niñas dijeron, lo señalaron, esos forman parte, ese también, este también tiene, y los ejecutaron. Después hubo tal vez un acto de reivindicación de los muertos, pero ¿ante quién? Si eso ocurrió en 1600, en el siglo XVII, pero se reivindicó por lo menos a los muertos, ya que quienes causaron esta histeria nunca tuvieron que rendirle cuentas a nadie. Los papás pasaron de agache, se hicieron los locos con lo que había ocurrido con sus hijas, ellas poco a poco volvieron a la normalidad, se casaron posteriormente, vivieron toda su vida allí en Salem, pero eso fue una herida que quedó y que aún hoy la historia lo recuerda como uno de los casos más lamentables de histeria producida por un fervor religioso convertido en fanatismo y por una supuesta intromisión del demonio en la vida de estos fundamentalistas. Pues bien, llegamos al final de esta historia. Sobre esto hay suficiente información, ustedes pueden encontrarla muy fácilmente. Si en efecto les ha gustado esto que les he contado, denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. Y les dejo siempre como inquietud, ¿a ustedes les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Chao.